es Federico Rayes, soy autor del libro Más allá del consultorio, los sanitaristas argentinos como agentes modernizadores, años 1960-1970. Quería contarles en este video de qué se trata mi libro, qué problemas aborda y qué ventanas abre hacia otros temas. La profesionalización de la salud pública. Una puerta de entrada a este libro es una pregunta acerca de un perfil poco explorado, el de los sanitaristas, los médicos y médicas de salud pública. En este sentido, es un libro sobre la historia de esta especialidad académica cultivada por estas personas en los años centrales del siglo XX. Una pregunta que me hice al comenzar la investigación fue: ¿cuál es la historia de esta especialidad? ¿Cómo caracterizar su proceso de profesionalización? Es una pregunta que se han hecho varios autores desde la sociología y la historia de las profesiones. Gracias a esto contamos con historias sobre la sociología científica, sobre el psicoanálisis, sobre los economistas o incluso algunas historias de la medicina bastante completas. Pero, ¿por qué no hay un conocimiento sistematizado sobre la salud pública y la higiene como profesiones? Esta pregunta me impulsó. Como verán en este libro, en diferentes capítulos analizo el surgimiento de la higiene pública como especialización médica desde fines del siglo XIX. Indago a sus principales representantes en las décadas inmediatamente anteriores a 1960, como Alberto Swank, Germinal Rodríguez, Adolfo Sordelli. Describo la emergencia de revistas especializadas y asociaciones profesionales y me pregunto, finalmente, por la articulación de estos saberes expertos con la formación de una burocracia estatal. Esto me permitió delimitar los contornos de la salud pública como un campo profesional. También nos ayudó en este sentido concentrarnos en la experiencia de la Escuela de Salud Pública de la UBA. La escuela, que funcionó y todavía funciona en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, es un epicentro de este libro porque fue crucial para transformar la salud pública en una especialidad profesionalizada. Entre 1960 y 1980 aproximadamente pasaron más de 800 médicos, ingenieros, enfermeros y enfermeras quienes se formaron en salud pública, adquirieron conocimientos técnicos sobre administración del sistema sanitario, sobre planificación sanitaria, sobre la organización de los hospitales y las campañas contra ciertas enfermedades. Una experiencia modernizadora en los años 60 argentinos. La experiencia social de los sanitaristas ejemplifica bastante adecuadamente el clima intelectual y universitario que se vivía en Buenos Aires desde fines de la década del 50. La performance de los sanitaristas, en este sentido, presenta similitudes y disonancias respecto a otros grupos profesionales, como los sociólogos, psicólogos, antropólogos, portadores de saberes modernizadores y de una misión que era percibida por sus protagonistas como fundante de un nuevo campo. Esto lo notamos muy claramente en las revistas especializadas, la revista de salud pública y el cuaderno de salud pública, así como los libros editados en la época. En estas publicaciones se presenta la salud pública como una técnica eminentemente cuantitativa, necesaria para la planificación sanitaria y social, así como un complemento de la racionalidad económica. El discurso de los sanitaristas se presentaba como un discurso científico, racional y necesario para pensar el desarrollo económico-social en un sentido global, no solo económico. La experiencia de los sanitaristas, por otro lado, se presentó como novedosa y refundante. La moderna salud pública tenía poco que reconocer del legado higienista, y en todo caso solo reivindicaba a algunas figuras centrales, en tanto maestros del pasado o anticipadores de una especialidad científica que recién en los años 60 empezaría a desarrollarse. La tarea llevada adelante por Ramón Carrillo durante los años del peronismo clásico no era reconocida ni aprobada, y en muy pocas ocasiones se hablaba de esta solo para mostrar sus aspectos negativos. En resumen, la salud pública que cultivaron estos expertos se presentaba como moderna y renovadora del discurso sanitario, de la misma manera y con inflexiones similares a otros discursos de la época,
tanto científicos como artísticos. Saberes y prácticas de Estado. Este libro también discurre sobre otro tema importante: el problema del desarrollo de una burocracia estatal medianamente estable en la Argentina del siglo XX. Es un tema que ha recibido atención desde hace unas décadas y que trata fundamentalmente de esto. ¿Se puede afirmar que en Argentina existió el desarrollo de una burocracia estatal especializada y profesional a la manera weberiana? Como discutimos en el libro, en el área de salud nos encontramos con varios indicios que permiten pensar en la formación de elencos burocráticos medianamente estables, grupos de expertos que permanecieron en la función durante largos periodos, relaciones institucionales informales pero duraderas entre la función pública y los ámbitos académicos. En el caso puntual que analizamos, vemos que muchos egresados y profesores de la Escuela de Salud Pública se desempeñaron como autoridades estatales en la cartera sanitaria, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones inferiores. Los cursos y carreras de posgrado de la escuela eran semilleros de futuros funcionarios y laboratorios de ideas para la política sanitaria del período. El ámbito de los sanitaristas tenía un basamento académico y una proyección sobre la función pública, de tal manera que ayudó a conformar una burocracia de salud pública. Esta afirmación discute una noción que han sostenido algunos autores, quienes piensan en el desarrollo de una tecnoburocracia sanitaria. Una idea que nos pareció reduccionista y que solo piensa a estos actores como burócratas apolíticos, asociados a los gobiernos autoritarios de los años 1960 y 1970, con una mirada estrictamente técnica. Al contrario, nosotros encontramos un grupo de expertos muy diverso, con muchas inquietudes intelectuales, interesados no solo en la planificación de la salud, sino en las ciencias del comportamiento, en la sociología, en el desarrollo social y económico. Y estos intereses eran sostenidos por perfiles intelectuales muy diferentes. Como sostenemos en este libro, este cuadro nos aleja del retrato más bien estático de una tecnoburocracia sanitaria y nos devuelve otra imagen, la de un grupo heterogéneo de especialistas que, entre otras ocupaciones, ha ido fortaleciendo un lugar propio dentro del Estado en sus diferentes niveles. Salud pública y organismos internacionales. Otra idea que aparece en el libro tiene que ver con una nueva manera de abordar la historia de la política social y sanitaria y la política pública en general en nuestro país. Hay una agenda renovada con influencia de la historia global, las historias conectadas, los estudios sobre relaciones exteriores. Esta agenda nos lleva a preguntarnos por el vínculo entre políticas locales y organizaciones de nivel transnacional. Las redes internacionales de expertos y las recomendaciones de organismos internacionales de salud pública son algunos de los elementos que tuvimos en cuenta a la hora de reconstruir la actuación de los sanitaristas en los años 60 y 70. Y esto porque de otra manera no sería posible entender por qué primaban ciertas ideas, de dónde provenían ciertas referencias y en qué ámbitos se formaban estos actores. En este sentido, las organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud o ciertas fundaciones norteamericanas promovieron el desarrollo de la salud pública, tanto en Argentina como en otros países de América Latina. Por ejemplo, recomendaron la creación de escuelas de salud pública, escuelas de enfermería universitaria, centros de planificación del desarrollo, prácticas de capacitación para agentes estatales. También apoyaron las gestiones necesarias para crear este tipo de instituciones y otorgaron su ayuda en forma de becas y subsidios para capacitar al personal especializado en universidades del extranjero, tanto en Europa y Estados Unidos como en América Latina. El rol de estas organizaciones fue claramente pregnante desde el punto de vista de la formación de una perspectiva intelectual. La OPS y la Organización Mundial de la Salud diseminaron una suerte de desarrollismo internacional, basado en la idea del desarrollo planificado y en el papel relevante de la salud en ese proceso.
La adopción de una mirada atenta a la dimensión internacional me permitió plantear un balance, una comparación, un equilibrio entre el accionar de estos organismos y la performance de las agencias estatales de Argentina durante los años 60 y 70, prestando atención a ambos tipos de actores al mismo tiempo. En resumen, este libro indaga un mundo social complejo, multifacético, atravesado por diferentes tensiones y articulaciones. Propone un viaje histórico al Buenos Aires de los años 60 y 70 y ofrece al lector la reconstrucción de un clima de ideas. Por otro lado, analiza un ámbito profesional apenas conocido e identifica las tramas internacionales de la salud. Gracias por ver este video, les comparto el enlace para comprar el libro. Hasta luego.